¿Sería posible, se preguntaba, plantarse ante el mundo y con la más absoluta convicción vomitar mentiras y tonterías? Decirles que los molinos de viento eran caballeros, que la vacinilla de un barbero era un yelmo, o que las marionetas eran personas de verdad. ¿Sería posible persuadir a otros para que asintieran a lo que él decía aunque no lo creyeran? En otras palabras, ¿hasta qué punto toleraría a la gente las blasfemias si les proporcionaban diversión? La respuesta es que todavía leemos el libro. Sigue pareciéndonos sumamente divertido. Y eso es en última instancia, lo que cualquiera le pide a un libro que le divierta. Hoy me he enterado de la muerte de Paul Auster. Paul Auster es una de las mentes maravillosas, uno de los artistas, literatos americanos que han marcado el futuro, el presente y por contraste el pasado de la literatura americana y nos dejan una gran huella. Hoy quiero hablar de Paul Auster en Podcastinitis, porque no todo va a ser podcast. Bienvenido, bienvenida a Podcastinitis, el podcast más entretenido, irreverente e inspirador que puedas encontrar. Resérvate los próximos minutos para escuchar un podcast diferente, conecta tus auriculares y prepárate para un nuevo episodio del podcast definitivo. Entrevistas, ficciones, actualidad y todas las locuras del día a día de un podcaster contadas desde el lado más curioso y creativo de este que te habla. Yo soy Santos Garrido y esto es Podcastinitis. Pues así es, esto es la vida. Esto es la vida, 77 años. Se nos va, era una muerte anunciada. Se nos va Paul Auster, uno de los mejores escritores de la historia de la literatura americana, ¿vale? Y yo, vamos, no me quiero pasar porque, vamos, no es mi especialidad la literatura, pero sí que es... En fin, tengo una especial desviación por la obra de Paul Auster y no es ni el mejor ejemplo para que yo os hable de rankings en cuanto a importancia y tampoco es el mejor día, ¿no? Me ha dado mucha pena, me ha dado muchísima pena, hasta el punto de que he llorado como un niño que llora cuando me he enterado. He recibido un mensaje de una persona que únicamente lo que hacía era enviarme un enlace, ¿no? Y en ese enlace, pues venía la triste noticia de la muerte del escritor americano. Este fue un escritor que yo comencé a leer pues con 19 años. Aproximadamente leí su primer libro y luego estuve bastantes años sin leerlo. 3-4 años sin leer nada, ¿no? Como quien empieza una serie en televisión y ve el primer capítulo, la primera temporada y comienza la segunda y como que no, ¿no? Como que no. Y luego pasan unos años y te la ves de tirón en 2 fines de semana, ¿no? Pues algo similar me pasó con Paul Auster, ¿no? Dicen que hay un momento y una persona, ¿no? Porque no somos la misma persona hoy que hace 2 años o 10 años. Hay un momento y una persona para leer cada libro, pues imagínate una obra completa. Yo me lo he leído prácticamente todo de él. ¿Por qué prácticamente todo de él? Porque el último libro que ha escrito no me lo he leído, ¿vale? No me lo he leído porque estoy leyendo ahora mismo el penúltimo que escribió, que se llama 4321. Pero me viene a la memoria libros como... ¿por dónde empezar, no? La trilogía de Nueva York, por ejemplo, La invención de la soledad, El palacio de la luna, Un hombre en la oscuridad, Sunset Park, Diario de invierno, Invisible, Broken Fleece,
¿vale? Tombuctú también, Tombuctú. Me dejaré seguramente alguno. Bueno, sí, bueno, por Dios, me dejo el mejor, uno de los 3 mejores libros que he leído en mi vida y uno de los pocos libros que me he releído, ¿vale? Porque hay tantos libros buenos que tú dices, bueno, oye, si hay tanto por leer, porque voy a perder el tiempo en volver a leer uno que ya he escrito, ¿no? Y Mr. Vértigo ha sido el único libro que yo he vuelto a leerme, ¿no? Bueno, ¿por qué me da tanta pena? Me da tanta pena porque cuando muere alguien a quien admiras, pues evidentemente, oye, pues te da pena, ¿no? Eh, Deja mucho, 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 mucha obra escrita, con lo cual su legado, pues, aunque él se vaya, aunque ellos se vayan, en el caso de un artista queda muchísimo de él, ¿no? O sea, un pintor muere y bueno, quedan sus cuadros, ¿no? Pero cuando muere un escritor queda muchísimo más, ¿no? Porque por mucho que me digan los amantes de la pintura, bueno, pues un cuadro te puedes tirar horas, vale, perfecto, ¿no? Pero, pues mira, el penúltimo libro que escribió Paul Auster, que se llama 4321, son 1000 páginas, ¿no? Y 1000 páginas es mucho tiempo, te da mucho es mucho legado, ¿no? Es mucho legado, ¿no? Y me da pena no. Primero en fin, porque entiendo que en el año 2024 morir con 77 años es morir joven, ¿no? Pero también me da pena porque de alguna forma no soy de los que piensa que cuando muere un autor al que seguías, muere algo de ti. No, ¿vale? No. Pero te viene a la memoria, te refresca todos los años que has convivido con él, aún sin haberlo conocido, ¿no? Había una frase que decía que las grandes personas son aquellas de las que podemos hablar bien tras su marcha sin haberlas conocido, ¿no? Y bueno, pues puede ser un caso, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se acuerda de cuando era jovencito, de cuando empezó a leerlo, de ese momento en el que mi amigo José Miguel García Peiró, estando un día en su casa a las 12, a la 1 de la madrugada, y le dije yo, oye, ¿me recomiendas algo? Y me dijo, mira, te recomiendo Paul Auster. Joder, tío, gracias, José Miguel. Muchas gracias, José Miguel, por recomendármelo, ¿no? Porque de alguna forma yo soy el que hoy soy y muchas de las decisiones que he tomado hasta el día de hoy las he tomado pues por muchos detalles, ¿no? Como qué libros he leído, ¿no? Y si mi autor preferido hasta el día de hoy era Paul Auster, o bueno, no hasta el día de hoy, ¿no? Pero si mi autor preferido era Paul Auster, pues en parte una parte de mí, de lo que yo soy hoy, se lo debo a él y por ende te lo debo a ti, José Miguel. Así que bueno, si me estás escuchando, que sepas que nada, un agradecimiento muy grande por haberme hecho conocer a este autor, ¿no? También me acuerdo también, por ejemplo, de ese momento en que lo redescubrí y que dije, bueno, voy a empezar a leérmelo, es todo, ¿no? Como quien come palomitas, ¿no? Ante una película, ¿no? Y de esa forma yo leí a Paul Auster, ¿no? Me lo leí como quien come palomitas mientras vivía, ¿no? Y había veces en los que decía, voy a dejar de leerlo porque sus personajes y sus historias a veces son muy duras y necesito pues algo más, no sé, un poco algo más fresquito, ¿no? Y no siempre pues era fácil, ¿no? Leer a Paul Auster no siempre es fácil, ¿no? En un momento de transición, en un momento de renacimiento personal, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en un momento bajo, pues no es especialmente uno de los autores que yo pueda, en fin, que no, o sea, no es uno de los autores que yo pueda recomendar en ese sentido, ¿no? Decía Paul Auster en El Palacio de la Luna, una frase decía, si no estás preparado para todo, no estás preparado para nada. Y es en esta línea en la que yo afronto ahora la muerte de este autor, en el sentido de que, oye, si no has leído todos sus libros, pues a lo mejor no puedes opinar sobre su obra, ¿no? Si no tienes una visión global, ¿no? De lo que ha sido tu vida, no puedes opinar
lo que la lectura de un autor o de la obra de un autor o la muerte de este autor supone, o sea, a tu vida, ¿no? Leer a Paul Auster era un poco saborearlo, ¿no? Él tiene esto que estás leyendo sus libros y que vas avanzando y avanzando, y llega un momento en el que tu ritmo de lectura baja, y si antes leías 80 páginas diarias, pues llega un momento que dices, hoy voy a leer 40, hoy me voy a leer solo un capítulo, porque como dice también en el Palacio de la Luna, el mundo nos entra por los ojos, pero no adquiere sentido hasta que descienda a nuestra boca. Y Paul Auster desciende fundamentalmente conforme va avanzando cada uno de sus historias, y te das cuenta de que se acaba, ¿no? De que se acaba y que bueno, y que no quieres que acabe, ¿no? Como esas películas que empiezas a escuchar y bueno, y de alguna forma, pues, oye, pues no quieres que acaben, ¿no? Cuando le pregunté al maestro por qué estudiaba ese libro una y otra vez, me dijo que era porque nunca llegabas al fondo. Cuanto más ahondas en él, me dijo, más encuentras y más tiempo te lleva a leerlo. Esto es algo que a mí me pasaba con Rayuela, de Julio Cortázar, que sus primeros capítulos son los capítulos que más he leído en mi vida, ¿no? Pese a que me he leído el libro completo, esos primeros capítulos hay veces que recurro a ellos, ¿vale? Encontraría la maga tantas veces, me había bastado asomarme, ¿verdad? Y bueno, no sé, y te empapas un poco de esa magia, ¿no? No tenía precisamente Paul Auster magia en sus libros, pero sí tenía una visión real, y muy, ¿cómo te diría? Muy... Porque, bueno, a ver, es que decir real ya es decirlo todo, ¿no? Pero real y muy cruda, un poco de la vida, ¿no? Su último libro nos dicen que es prácticamente un adiós, ¿no? O un hasta luego, ¿no? Porque a veces, oye, ¿por qué no releer, ¿no? O sea, igual que te decía que hay solamente un libro que yo me he releído, que ha sido precisamente el de Paul Auster, pues en este caso, ¿por qué no volver a leer toda su obra, ¿no? Que muchas veces digo, oye, si tuviera que volver a releer a Paul Auster, ¿por dónde empezaría, no? Bueno, lo tengo clarísimo. Empezaría por la trilogía de Nueva York y por el Palacio de la Luna. Te aconsejo muchísimo que lo descubras si no lo has descubierto, que lo releas si no lo has releído, y porque creo que es algo que se merece. Se merece porque este fue un autor injustamente tratado, a mi entender, en vida porque creo que hay muchos escritores que han recibido el Nobel de Literatura y no fue su caso. No sé por qué, ¿vale? No sé por qué. Quizás en otra época, pues si lo hubiera podido recibir. No sé si es porque ahora hay mejores autores o porque esto es un poco como Eurovisión, que cada año le toca a un país, ¿verdad? Temas políticos, no sabía cómo decírtelo. Pero bueno, este es mi pequeño homenaje a Paul Auster. Para mí el mejor escritor que ha pasado por mis manos. Te lo recomiendo abiertamente. Si quieres empezar por uno de sus libros, empieza por la trilogía de Nueva York, ¿vale? Que son 3 libros. Si quieres una cosa así un poquito más fresquita, más sencilla, cógete Tombuctú, casi una fábula, ¿no? Es la vida, la historia de la vida de un perro a través de diferentes familias y fases de su vida, en las que, como si fuera una persona, igual pasa con los perros, ¿verdad? Y más los que estamos un poco en este mundo de la adopción canina y del no al maltrato animal y el de no compres, adopta, ¿verdad? Pues igual pasa con la vida de los perros que con la vida de las personas. Y es de esta forma en la que cuando lees un poco
unas pocas páginas de Tombuctú te das cuenta de que, como las buenas fábulas, pues de que te olvidas completamente de que es un animal y sientes que es un ser humano. Y si, bueno, tú dirás, oye, ¿y este podcast que va de podcast, por qué Santos ahora me habla de libros? Pues me habla de libros primero porque me apetece, porque es mi podcast y yo aquí puedo hablar de lo que quiera. Y segundo, porque para hacer podcast, para hacer entrevistas, para hacer ficciones sonoras, para ponerte delante de un micrófono, tienes que tener en la cabeza algo más que serrín y que ilusiones, ¿no? Tienes que tener una base, una cultura, cosas que te dan los libros, y en este mundo hay que ser agradecido. Y ya que no he podido conocerlo, ya que no he podido mandarle una carta, ¿verdad? Pues lo mejor que podemos hacer es, bueno, pues aconsejarlo a otras personas, que es difundir al final la obra de un gran artista, es la forma que tenemos sus seguidores de darles un abrazo a sus palabras y un beso muy grande, muy grande, muy grande a esa persona que han sido y a todo lo que nos han aportado, ¿no? Gracias, José Miguel, por habérmelo presentado, y gracias a esa persona que me ha avisado del fallecimiento de este gran autor y gracias a ti, que aunque entraras en este podcast buscando otra cosa, pues te has encontrado con un nuevo autor, Paul Auster. Para mí, más joven que nunca, más nuevo que nunca. Larga vida al autor americano.